Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer la sustitución de la pila de litio de este Icon 7300, que bueno, pues ya ha llegado a su vida útil. Es un mal endémico de estos equipos y otros de Icon. La pila es excesivamente pequeña, no se carga si no está el equipo usándose habitualmente. Yo le uso los fines de semana. Y bueno, pues ha llegado a su vida útil, entonces pues hay que sustituirla. Voy a cambiarla por una pila, una pila como estáis viendo aquí, una CR2032 estándar de toda la vida, un zócalo de esta pila. Vamos a usar un poco de estaño, el polímetro para comprobar luego tensiones y demás, el destornillador. Y para hacer esto vamos a usar la estación de soldadura. Hola, muy buenas amigos. Pues nada, ya tengo el equipo abierto. Os voy a situar dónde está. Bueno, este es el frontal. Está dado la vuelta, ¿vale? Esta sería la parte de abajo del equipo. Ya le he quitado la tapa. Y la pila se encuentra ahí. Esa cosita diminuta que se ve ahí, pues eso es la pila. Vale, pues esto tiene un problema bastante serio. Y el problema es que esta pila, ahí la vais a ver mejor, esa pila es de litio. Posiblemente cuando la desuelde, use lo que use, tanto el soldador como el aire caliente, es posible que la pila se abra. Explote, vamos, haga un puff, se desparrame todo el ácido. Y bueno, el problema es pues eso, que luego hay que limpiar. Hay que estar muy atento con esta operación. Voy a ver dónde sitúo el zócalo con la nueva pila. Esta la voy a quitar, evidentemente no la voy a sustituir por una nueva de la misma marca, igual. Esto lo cambiaré, le pondré una pila, como hemos visto antes, una CR2032. Y a ver si soluciono el problema de la hora. ¿Dónde voy a poner el zócalo? Pues no lo sé dónde me va a llegar, dónde lo voy a poder poner. Ahora haré algunas pruebas, a ver dónde puedo poner este zócalo. Evidentemente lo voy a poner con cinta de doble cara. Posiblemente lo que haga será colocarle en un lateral por aquí. Ya veremos a ver. Ahora cuando ya desuelde la pila esta, que tiene su intríngulis, pues bueno, ahora veremos a ver dónde coloco el zócalo ese para que sea rápido el sustituir la pila cuando tenga que cambiarla porque se agote. Pues nada, vamos a empezar con la operación. Bien, os iba a enseñar el proceso de cómo se cambia, pero estoy viendo que es bastante complicado el cambiarlo. Voy a necesitar todas las manos, voy a necesitar la lupa, voy a necesitar estar concentrado porque, como podéis observar, aquí en el área que es donde se va a trabajar, hay componentes micro SD, ¿vale? Y con el calor hay que estar muy pendiente de que no se vaya a desoldar ninguno para que no se estropeen ni las pistas ni se estropee nada de por aquí. Por lo tanto, bueno, pues cuando tenga terminado el proceso de la pila desconectada, cuando ya la tenga desmontada del circuito, os enseñaré cómo ha quedado. Al final el zócalo le voy a poner aquí en esta posición, le voy a poner aquí encima de este blindaje, ¿vale? Le voy a poner ahí encima de ese blindaje con cinta de doble cara. Tener en cuenta que esta es la parte de abajo del equipo, o sea, esto siempre va a estar así, boca abajo. Por lo tanto, si esto se cae, va a caer así. Esto es hermético, aunque veáis aquí dos tornillos. Estos tornillos no tienen continuidad con ninguno de estos dos cables. Por lo tanto, no va a hacer cortocircuito en ningún sitio. De todas las formas, aquí va a ir cinta de doble cara. A ver, recomiendo que la cinta de doble cara sea de buena calidad, porque tener en cuenta que esto no se trata de estar abriendo el equipo todos los días, sino de que esto dure toda la vida y sea nada más que abrir el compartimento para sustituir la pila, volver a cerrar y no tocar más.
Bueno, pues lo dicho, voy a proceder a hacer esto. Espero que no tenga ningún inconveniente, que esto salga bien, que salga rápido, que no se estropee nada, porque le tengo bastante miedito a hacer esto. Pero bueno, todo sea por solucionar el problema. Lo dicho, ahora en cuanto termine de desoldar la pila, vuelvo otra vez con vosotros. Bueno, ya la he quitado. Me ha costado. La verdad es que me ha costado. No ha salido como yo quisiera que hubiera salido. Se ha roto un trocito de pista. No es lamentable el tema, porque la parte esta de aquí abajo, esto de aquí es negativo y este va directamente a chasis. Por lo tanto, puedo usar ese tornillo. Cuando saque, puedo sacar este tornillo con el cablecito negro a chasis. Y el positivo sí. El positivo es este en la pila. Y esta cosita es la pila. Y como veis, no ha llegado a desoldarse de la parte de abajo. Es complejo el hacer esto, ¿eh? Es complicado. He pensado que iba a ser más fácil, pero no. De fácil esto no tiene nada. Pero bueno, no me preocupa porque ha sido el negativo y esto lo soluciono. Bueno, pues continuamos con esta modificación. Bueno, pues ya está el terminal colocadito. Ser curiosos cuando hagáis las cosas. Esto ya está pegado en su sitio. Cuando hagáis ciertos trabajos, ser curiosos. No dejéis todo de cualquier manera. Con un terminal, pues si mañana hay que levantar esta placa por el motivo que sea, da lo mismo el motivo, que haya que levantarla, al quitar el tornillo sale el terminal. Entonces, ser un poquito curiosos. Aquí, evidentemente, en este lado no voy a poder ponerle un terminal, porque esto va soldado, entonces no le voy a... Pero vamos, esto es un punto de soldadura que es quitarle y ya está. Intentar mantener todo el conjunto de lo que estéis haciendo. En este caso es en un equipo, puede ser en cualquier trabajo. Procurar ser un poquito limpios, curiosos y ordenados a la hora de trabajar. Bueno, pues ya solo me queda soldar el cablecito este al positivo y hemos terminado. Queda probar y ya está. Vamos a soldarlo. Y ya lo dejo esto finiquitado. Para las soldaduras, luego con un poquito de alcohol isopropílico que le tengo por ahí, limpio todo, lo seco bien, lo dejo todo limpito, perfecto, para que parezca que aquí esto está de origen y no hay problema, ya se ha calentado. A la hora de soldar no tengáis prisa, es importante el hacerlo bien y tranquilos. Si tenéis prisa, lo más probable es que os salga mal. Perfecto. Pues en principio esto lo tendría. Bien, pues ya lo tengo soldado. Ya solo queda poner la pila, que la tengo aquí. Y esto es fácil, es simplemente abrir la tapita esta. Ahí os lo pongo para que lo veáis. Esta pila va hacia abajo. Va así. Es meterla aquí. Cerrar. Poner en hora y mañana cuando vuelva a usar el equipo, después de estar toda la noche apagado, comprobar que la batería no se ha ido y que la hora sigue estando en funcionamiento. Pues el resto ya es cerrarlo, por lo tanto no voy a alargar más este vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Los que tengáis problemas con el icono, es complicado el de soldar la pila por el riesgo que conlleva. Por cierto, la pila, que la tengo aquí, la pilita esta, no la tiréis a la basura. Ser un poquito tal. Esta pila tirarla en el contenedor de las pilas. Aunque sea muy pequeñita, esto lleva ácido por dentro y esto no se debe tirar a la basura.
hay que tirarlo al contenedor de las pilas. Lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentar, compartir, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.